descubiertos en posesiones británicas en Asia como Birmania, Ceilán y Malasia. Por otro lado, la isla de Ceilán vivió un proceso menos dramático ya que gozaba de cierta autonomía. En 1948 el gobierno británico acabó por concederle la independencia y así creó el estado de Ceilán. En 1957 se constituyó la Unión Malaya, donde solo la ciudad de Singapur permaneció como república independiente. Por último, la descolonización de Indonesia, que supuso la liquidación del imperio colonial holandés, fue rápida. Luego de atravesar un largo conflicto, Francia fue derrotada y debió reconocer la descolonización. A partir de esto se procedió a dividir Indochina en Vietnam, Laos y Camboya. En el caso de América, los territorios de ultramar, caso España, y los países europeos, caso del resto de los países de Europa, se independizaron de las colonias que habían conquistado sus territorios. Estados Unidos fue el primer país de América en independizarse, declarando las 13 colonias reunidas en congresos continentales. Su independencia ante Gran Bretaña se dio en 1776, pero fue reconocida luego de una guerra mediante el Tratado de París en 1783. En Oceanía, la descolonización fue un proceso que se desarrolló en forma pacífica. Los primeros países en dar este primer gran paso fueron Australia y Nueva Zelanda, que dieron pie a los demás países a independizarse. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, las colonias empezaron a tener la idea de independencia, ya que la mayoría de los archipiélagos y de las islas que rodeaban Australia también estaban bajo el dominio de Europa. Es por ello que posteriormente, entre 1962 y 1980, se transformaron en estados. Entre 1957 y 1962 se desarrolló la principal parte de la descolonización en África. La independencia de las colonias británicas no tuvieron tantos conflictos, excepto los lugares en los que recibieron una presión significativa de parte de los colones. Luego de 1945, las posiciones favorables a la descolonización del gobierno británico cancelaron con la toma de conciencia de los diferentes países afroasiáticos. La constitución de los estados independientes aceleró por el Congreso de Pan-Africano en Manchester y en 1945 la descolonización asiática. El principal problema de África era que se había desarrollado más Asia en cuanto a las estructuras de gobierno. A pesar de esto, la independencia de los territorios británicos fue una evolución gradual. Desde 1950, el antiguo Consejo Consultivo del Gobernador Colonial se transformó en Asamblea Nacional y en 1952 Nkrumah fue nombrado como primer ministro. Este proceso de independencia sirvió como ejemplo para los estados de las regiones de Sierra Leona, Togo y Gombio. También fue aplicado en Nigeria, que obtuvo su independencia en 1960, seguido de una guerra civil, en donde se la llamó la Guerra de Biafra. En el África Oriental británico aplicaron el mismo sistema, nada más que hubo diferentes problemas gracias a una coexistencia de la población negra y la inmigración de europeos e indios. En el África meridional inglesa, la descolonización obtuvo un gran problema, ya que era muy grande la población blanca. En Nyasalandia y en Rodesia del Norte, la independencia fue proclamada en 1964. En Rodesia del Sur, triunfó la minoría blanca, dirigida por Ian Smith, quien proclamó la independencia. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó devastado tanto política, social como económicamente, incluyendo aquellos países colonizadores que se creían superiores a los demás. Tras el mundo bipolar, las dos potencias que manejaban la política del mundo, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, se oponían a cualquier tipo de colonización y apoyaban el proceso de descolonización.
el cual fue generalmente pacífico en las zonas británicas, pero también la disolución del Imperio francés fue resultado de varias guerras. Fin del Imperio francés. No se logró acabar con la intención de la independencia del país. El fracaso militar de Indochina aceleró el camino hacia la independencia de las colonias africanas, exceptuando Argelia, la cual presenció una guerra de 8 años para obtener su independencia en 1962. El proceso independentista comenzó por las diferencias entre los pobladores europeos y los musulmanes por desacuerdos políticos y económicos. El gobierno francés se resistía a liberar Argelia y se enfrentó contra la guerrilla de la Liberación Nacional. Como consecuencia se dio la independencia de Argelia. Portugal fue el que más tarde se independizó, ya que el Estado de Antonio Salazar se resistía a desprenderse de otros territorios que creía necesarios. Luego de la guerra de guerrillas, Portugal se vio destinado a perder, por lo cual se dio la rebelión militar o revolución de los claveles, y en 1974 se produjo la gran descolonización del país. Los nuevos países recientemente colonizados debieron enfrentarse a nuevos y graves problemas tanto económicos como políticos. Muchos de estos problemas fueron herencia del proceso de descolonización y de las dificultades para integrarse al sistema económico. El primer desarrollo de los nuevos países fue la situación de empobrecimiento económico en la que se iniciaron su camino como independientes. A nivel social, el principal problema fue la insuficiencia de las estructuras sanitarias y educativas que impedía el desarrollo de la población. Un tercer factor fue la inestabilidad política. Los nuevos estados intentaron copiar los modelos políticos dominantes de ese momento, ya fuese el capitalismo occidental o el comunismo. La formación del tercer mundo se dio a partir del grupo conformado por los países africanos y asiáticos descolonizados. Estos compartieron situaciones de pobreza y escaso desarrollo económico. En 1961 se reunieron todos los representantes y se conformó el movimiento de países no alineados que pretendía fortalecer los lazos entre ellos, lograr la unión frente a la presión de las potencias dominantes y propiciar planes de desarrollo económicos alternativos. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch. Dale, decí palabras que no significan nada. Era 1862, dije. La llaman salvaje. Cuando la tierra se aprieta se toca, se sube el traje. The end.